Pues bienvenidos al estudio bíblico. Ya estamos hoy aquí en el tema 8 y hoy vamos a ver principios para permanecer en Cristo. Les voy a compartir 5 principios que nos van a poder ayudar a permanecer, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana y que es importante que lo guardemos en nuestro corazón porque cuando ustedes piensan en permanecer, no sé qué se les venga a la mente, pero es algo, a mí se me viene a la mente como algo fuerte, algo que no se puede mover, que permanece a pesar de las tormentas, a pesar de los obstáculos. Entonces nosotros tenemos que ser así. O sea, no importa lo que pueda venir a nuestras vidas, debemos de permanecer firmes en Cristo. Así que vamos a ver estos principios. Y el primero de ellos es que Dios desea que permanezcamos firmes en la fe, o sea, que no volvamos atrás. Dios desea que cuando tú le entregas tu vida al Señor, pues que tú permanezcas firme, ¿verdad? En esta fe. Vamos a leer Hebreos, el capítulo 10 del verso 23 al 26, y dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Y vemos aquí cómo es una invitación justo a mantenernos firmes, dice que sin titubear, sin dudar en esa esperanza que afirmamos y podemos confiar, ¿verdad?, en que hemos visto que la palabra de Dios se cumple, que la palabra de Dios permanece para siempre, que Dios, dice la palabra, no es hombre para que mienta o para que se arrepienta. Y sigue diciendo ahí en el verso 24, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Entonces es esta invitación a permanecer firmes, pero también en que podamos motivarnos los unos a los otros. Otra versión dice estimularnos a las buenas obras. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes a alguien al lado que te motiva, también te ayuda a permanecer firme. Entonces aquí en Hebreos nos dice el apóstol Pablo, hay que pensar igual en maneras de motivarnos los unos a los otros y a cosas buenas, ¿verdad? Y a buenas acciones, no a cosas malas. Y sigue diciendo en el verso 25, y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y esto es muy, muy importante, no dejar de congregarse. Es un mandato que el Señor nos ha dejado, que lo expresó a través del apóstol Pablo. Sé que algunos dejan de congregarse y vamos ahorita a ver más adelante que es una bendición el poder contar con personas a tu alrededor que como veíamos ahorita te ayuden a mantenerte firme, que te animen, te estimulen a las buenas obras. Y entonces por eso es tan importante no dejar de congregarnos. Pero dice, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Imagínense, en ese entonces ellos ya estaban esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros también debemos de tener ese corazón expectante, ¿verdad? De que no sabemos ni el día ni la hora, pero mientras tanto no dejemos de congregarnos y debemos animarnos los unos a los otros. Sigue diciendo en el verso 26, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Entonces aquí igual, ya no podemos tener la misma vida que teníamos antes de recibir al Señor en nuestras vidas. O sea, ¿cuál es la diferencia de una persona creyente y no creyente? Las dos personas vamos a pecar, todos pecamos, nuestra naturaleza es pecaminosa, pero ¿cuál es la diferencia? Es que nosotros no practicamos el pecado. O sea, no es como aquí, como vemos que es algo continuo, o sea, no seguimos pecando a propósito, ¿verdad? O sea, cuando pecamos realmente es porque es un fallo y porque nos duele nuestro corazón y no nos sentimos igual a como una persona que no es creyente y que peca y la verdad es que no le importa y no le afecta, ¿no? Él sigue practicando, como dice aquí, el pecado a propósito. Pero nosotros no podemos seguir haciendo eso después, Isaí, de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque si tú ya sabes
Cristo murió por tus pecados, que derramó hasta la última gota de su sangre por ti, entregó su vida por amor a ti. Dice, pues ya no queda ningún sacrificio. O sea, si tu corazón ya está insensible a eso y aún así a ti no te importa lo que Cristo hizo por ti, pues ya no queda ningún sacrificio, ¿verdad? Porque pues tú no lo quieres aceptar. Entonces, no podemos seguir pecando a propósito. Ciertamente no vamos a ser perfectos, vamos a caer, vamos a tener luchas, pero no lo vamos a hacer a propósito, o sea, no lo vamos a hacer con una intención. Y vamos a ver ahora, nos vamos a saltar ahí mismo en Hebreos 10 al perdón, al versículo 35 y dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Y dice, por eso no dejen de confiar en Dios, dice otra versión que me gustó igual mucho, dice, no dejen de confiar en Dios, porque solo así van a recibir un gran premio. Entonces, no debemos de dejar de confiar en el Señor, no debemos de dejar de desechar, ¿verdad? Esa firme confianza, como dice aquí, porque en la vida del cristiano ciertamente hay pruebas y ciertamente no es un camino fácil. A veces las personas piensan que llegan al Señor a los pies de Cristo y su vida se les va a solucionar. Pero la verdad es que no es así. En la vida del creyente va a haber, ahí siguen habiendo luchas, sigue habiendo pruebas, pero aquí lo importante es que nosotros sabemos que ahora nuestra vida depende del Señor y que estamos en sus manos y que Él tiene cuidado de nosotros y tenemos esta esperanza, ¿verdad? De que el Señor nos va a recompensar algún día. Y en el verso, sigue diciendo en el verso 36, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues perseverar con paciencia. Dice, para seguir haciendo la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios, a veces hacer la voluntad de Dios no es fácil porque a veces va en contra de nuestros deseos, a veces va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero dice aquí que debemos perseverar con paciencia, debemos de ser pacientes. No se desanimen si a lo mejor están luchando con algún pecado, si están teniendo pruebas, no debemos de desanimarnos, sino más bien debemos de perseverar con paciencia en hacer la voluntad de Dios, porque dice que entonces así vamos a recibir todo lo que Él ha prometido. Entonces, muchas veces cometemos el error de que a lo mejor estamos pasando por una prueba o estamos luchando con un pecado y decimos, no, pues ¿para qué voy a la iglesia? Pues ya no logro vencer esto, sigo luchando con esto, ¿para qué voy? Y hasta te sientes como hipócrita, pero no, ese no debe de ser nuestro pensamiento, sino al contrario, tenemos que perseverar, sabiendo que el Señor está obrando en cada uno de nosotros. Y sigue diciendo en el verso 37, pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Entonces, les vuelvo a repetir, no sabemos en qué tiempo venga el Señor, ¿verdad? Pero dice que vendrá sin demorarse, vendrá en el tiempo perfecto. Y nosotros, mientras tanto, nosotros somos esos justos que deben vivir por la fe. Y al Señor no le agrada cuando alguien se aparta de Él. A veces vienen pruebas, vienen circunstancias y a nuestra reacción es alejarnos del Señor o nos enfriamos, ¿verdad? Dejamos de congregarnos, dejamos de buscarle y viene como ese enfriamiento a nuestra vida. Y sin darnos cuenta, nos vamos apartando poco a poco del Señor. Pero como aprendíamos en las disciplinas espirituales, una de esas disciplinas es la vigilancia, lo veíamos en el estudio pasado. Entonces tenemos que estar a pendiente de nuestro corazón, que no se enfríe, que no se aparte, porque dice acá el Señor no le agrada a quien se aparta de Él. Y en el verso 39 sigue diciendo, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Entonces nosotros debemos de ser así, no somos
de los que se apartan de Dios, porque cuando nos apartamos de Dios, dice hay que vamos camino hacia nuestra propia destrucción y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Debemos de ser esos personas, esos creyentes fieles, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasará? Nuestras almas van a estar a salvo, ¿verdad? Porque vamos a estar pegados a la vida, vamos a estar dependiendo del Señor. En Hebreos, y me voy a saltar a Hebreos 12, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y ahí en este versículo nos habla de una multitud de testigos de la vida de fe. Y ahí, si ustedes tienen oportunidad después de leer Hebreos 11, justamente nos habla de esos testigos, porque nos habla de la fe que tuvo Enoc, la fe que tuvo Noé, que tuvo Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Moisés. En Hebreos 11 nos dice, no lo puse aquí, pero en Hebreos 11:13 dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, dice, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo, o sea que estaban de paso y tenían puesta su mirada en las promesas. Ahorita vamos a ver. Entonces, Hebreos 11 nos pone este ejemplo de esta multitud de testigos y nos pone como ejemplo cómo estas personas por su fe, ¿verdad? Permanecieron firmes en el Señor. Entonces, sigue diciendo ahí que debemos de quitarnos todo peso que nos impida correr. La vida cristiana es como una carrera, ¿no? Y entonces, pero no es una carrera de velocidad. Yo más bien diría que es una carrera de resistencia. Entonces, lo que tú tienes que hacer es avanzar, avanzar y resistir. Y debes de quitarte todo ese peso que a veces te hace el camino pesado. Dice especialmente el pecado que te hace tropezar. A veces ese peso es falta de perdón, a veces ese peso es amargura, a veces ese peso es una adicción, a una mala relación, no sé, tú ponle el nombre. Yo hoy lo que quisiera que reflexionaras es que, ¿qué es lo que te está impidiendo avanzar en tu vida cristiana? Porque aquí Hebreos nos dice que quitarnos ese peso que nos está impidiendo correr y avanzar. Y si es un pecado que te está haciendo tropezar, pues debes de quitarlo de tu vida. ¿Por qué? Porque si no, no vas a poder crecer. Ya vimos que el deseo de Dios es que permanezcamos firmes, pero también que crezcamos. Entonces, si tú estás cargando este peso, si tú estás cargando este pecado, ponte a cuentas con el Señor. El Señor nos dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia y podemos ahí entregarle nuestro pecado, entregarle ese peso, entregarle esa carga que no nos está dejando avanzar y podemos restaurar nuestra relación con Él. Entonces, Dios desea que corramos con perseverancia esa carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Cuánto tiempo va a durar esa carrera? No lo sabemos, pero mientras estemos en ella, debemos de correr con paciencia, con perseverancia, con fe. Y siempre recordando que no estamos solos, que Dios está con cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y aquí, ¿cómo podemos correr esa carrera con perseverancia? Pues poniendo nuestra mirada fija en Jesús, ¿verdad? No, a veces esto de veras es a veces complicado porque cuando tú volteas tu mirada, ves las circunstancias, ves los problemas, ves todo alrededor y puede llegar hasta abrumarte, pero tú debes de tener tu mirada fija en Jesús. Dile que es el que inicia y perfecciona nuestra fe. Entonces,
no pongas tu mirada en los problemas, no pongas tu mirada en cómo está el mundo, ¿verdad? En todos los problemas que hay. Tú debes de mantener tu mirada fija en Jesús. Eso te va a ayudar a correr la carrera con perseverancia. Eso te va a ayudar a permanecer. Porque si tú empiezas a poner tu mirada en las circunstancias, en los problemas, eso no te ayuda. O si tú empiezas a poner tu mirada en las personas, porque eso también sucede, muchas veces nos desanimamos porque ponemos nuestra mirada en otra persona y no, y cuando tú ves que esa persona falla, dices, no, pues si eso que no sé si han escuchado, ¿no? Y eso que es cristiano y miren cómo falló. Entonces, cuando nosotros ponemos la mirada en personas, al final todos somos pecadores, no hay ni uno perfecto. Entonces, no debes de poner tu mirada en las personas porque las personas te van a fallar. No debes de poner tu mirada en los problemas, no debes de poner tu mirada en las circunstancias, sino tu mirada siempre tiene que estar fija en Jesús y eso te va a ayudar a seguir esa carrera con perseverancia. ¿Ok? Y vamos ahora a ver Filipenses 1:6 que dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Entonces, debemos de confiar en esta palabra. Debemos, como dice ahí, estar seguros que Dios ha comenzado una buena obra en cada uno de nosotros y que la continuará hasta que quede completamente terminada. Estamos en proceso de construcción. Dice que somos como barro en sus manos y el Señor como el alfarero nos va dando forma. Somos diamantes en bruto que nos tienen que quitar las impurezas, dirían unos más brutos que diamantes, ¿verdad? Pero nos tiene que quitar las impurezas y entonces va a salir a relucir ese hermoso diamante. Entonces, yo creo que Dios nos ve como esa obra perfecta, terminada. ¿No? A lo mejor si nosotros nos vemos a nosotros mismos, vemos que tenemos muchos defectos, muchas cosas que cambiar, pero Dios yo creo que no nos ve así, Él nos ve ya como esa obra perfecta y terminada y debemos confiar que, como dice aquí en Filipenses, que Él ha comenzado una obra en nosotros. A veces no lo vemos, ¿verdad? A veces no vemos, pero Él siempre está trabajando en nuestras vidas y dice que va a continuar esa obra hasta que esté completamente terminada el día en que Él vuelva. ¿Ok? Y vamos a ver el segundo principio para permanecer y es que debemos entender que la vida cristiana es un proceso de discipulado y santificación. ¿Ok? Entonces, estamos, ya les decía, en una carrera y entonces estamos en este proceso donde el Señor nos está formando, donde el Señor nos está purificando, donde necesitamos ser discipulados. En Lucas 9:23 dice, y a todos les decía, esto hablando de Jesús, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. ¿Qué significa esto? Es que todos los días, dice, cada día debemos de negarnos a nuestros malos deseos, ¿no? Que si yo quiero hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, entonces yo tengo que negarme y decir, no lo voy a hacer porque sé que esto no está bien. Y dice que esto lo tenemos que hacer cada día, ¿no? No solo cada domingo que voy a la reunión, no solo cada que tenga ganas, sino que cada día. Otra versión dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Entonces ya tenemos que estar conscientes, si queremos ser discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de olvidarnos de hacer lo que queremos, ¿no? Porque si a veces, si nosotros damos rienda suelta a lo que queremos, pues muchas veces te aseguro que tú quieres ahorcar al que te cae mal y quieres,
y quieres hacerle cosas malas al que te hizo algo, o sea, no, ¿no? Entonces tienes que estar dispuesto a morir, que aunque tengas ganas, tu carne, tu tenga ganas de hacer algo malo, que tú puedas negarte a ti mismo y decir, no, no lo voy a hacer. O antes yo lo hacía, pero ahora no, porque ya ahora yo soy un discípulo, o sea, yo ahora soy un creyente, ahora Jesús es mi Señor y esto no es lo que Él manda. Entonces eso es negarnos a nosotros mismos y es algo de verdad es difícil y complicado y es algo que tenemos que hacer cada día, cada día. En Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando entregamos nuestra vida al Señor, ya, tu antiguo yo dice que fue crucificado con Cristo y entonces que ya no vives tú, o sea, ya no es tu voluntad, ya no es lo que tú quieres, sino ahora es Cristo viviendo en ti. Entonces, aunque estamos en este cuerpo terrenal, ¿verdad? El que nuestra carne ya ha sido crucificada. Entonces, yo quiero que tú pienses, los que llevan tiempo, ¿verdad? En los caminos del Señor que han entregado su vida a Dios, piensa en tu antiguo yo, ¿verdad? Y cómo eras antes y ahora cómo eres. Y vimos el principio, estamos en un proceso de discipulado y santificación. O sea, sé que aún nos falta mucho, pero seguramente puedes voltear atrás y ver que hay un antiguo tú, ¿verdad? Que no vivía conforme a la voluntad de Dios, que hacía muchas cosas que estaban incorrectas, pero cuando venimos a la luz de Cristo nos damos cuenta de esas cosas y el Señor empieza a obrar y a trabajar en cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que crucificar ese antiguo yo y que se vea una diferencia, que se ve que cuando alguien vea tu vida diga, oye, te veo diferente, es que tú antes no eras así, tú antes hacías esto y ahora veo que no lo haces. Oye, pero ¿qué te pasó? Te veo diferente y que podamos ser esa luz y esa sal que el Señor dijo que somos en la palabra, que podamos alumbrar a los demás que no le conocen, que el Padre sea glorificado porque ve en nuestras vidas un buen testimonio. En Primera de Pedro, vamos a leer del capítulo 1 del 3 al 17 dice, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Ahorita vamos a seguir leyendo, pero voy a detenerme aquí. Entonces dice que tenemos que pensar con claridad y Dios nos ha dado algo muy importante que es control propio. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a querer hacer cosas que sabemos que no van conforme a la voluntad de Dios, pero tenemos que, dice, ejercitar ese control propio y ya no ya ahora tenemos que vivir como hijos obedientes de Dios y no volver atrás, no volver al pecado, no volver a esos malos hábitos que teníamos, a esa vieja manera de vivir que nada más nos importaba satisfacer nuestros propios deseos. Dice que antes lo hacíamos por ignorancia, ¿no? Antes yo te apuesto que a lo mejor había muchas cosas que tú no sabías que estaban mal y que lo hacías por ignorancia, ¿no? Que a lo mejor adorabas imágenes, a lo mejor consultabas el horóscopo, a lo mejor no sé, muchas prácticas que a veces las vemos inocentes y que no nos damos cuenta que realmente están mal y estamos ofendiendo a Dios. Entonces dice que antes lo hacíamos por ignorancia y sigue diciendo, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él, mientras sean extranjeros
en la tierra. Entonces dice, antes lo hacían por ignorancia, pero ahora deben de ser santos, ¿no? Y santos no quiere decir perfecto, no quiere decir que nunca te vas a equivocar, porque ya vimos que el principio es que estamos en un proceso de santificación, donde Dios nos está puliendo, donde Dios nos está quitando todas esas impurezas, todas esas cosas que hay dentro de nosotros que no están bien, pero Dios nos ha llamado a ese proceso de santificación. Dios nos ha llamado a crecer en nuestra vida espiritual. Entonces debemos de vivir con un, dice, reverente temor de Él, no un temor de, ay, le tengo miedo a Dios, no, no, sino con un respeto, o, honrándolo, sabiendo, ¿verdad? Que Él es santo, porque somos extranjeros en la tierra, ya lo vimos ahí, estamos aquí de paso, ¿verdad? Entonces, Dios nos está invitando a vivir de una manera diferente, con un temor, ¿verdad? Por Él, por su voluntad, por cumplir las escrituras. Y vamos ahora al tercer principio para permanecer. Y este tercer principio es que les quiero explicar que vamos a encontrar en nuestro caminar con Cristo tres tipos de personas que van a reflejar el señorío de Cristo. ¿Ok? La primera persona que nos vamos a encontrar en nuestro caminar es la persona natural. ¿Qué es esto de la persona natural? La Biblia habla de esta persona que no conoce a Cristo, o sea, que vive su vida y que algunos dicen creer en Dios, pero en realidad pues no lo reflejan. Y vamos a ver lo que dice en Primera de Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Entonces tú te vas a encontrar con esa persona natural que te va a decir, ay, ¿cómo? Y ya te lavaron el cerebro, ¿no? No, es que ya te manipularon, es que mírate, ¿no? Que ya ahora eres ¿cuántos apodos hay? ¿No? Ya eres aleluyo, ya eres brinca para atrás, ya no, ya traicionaste la tradición de tus padres. Bueno, esa persona natural no va a entender que tú entregaste tu vida a Cristo. Y tú no debes de dejar que esas personas te desanimen, más bien tú debes de acordarte como lo que dice la palabra, que dice que ese hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, o sea, para él son necedad. Otra versión dice, para esas personas son locura, no las pueden entender. No pueden entender a veces que tú hayas entregado tu vida al Señor, que vayas a la iglesia, que dice, yo, ya estás metido a la iglesia, cada 8 días vas, ¿no? Y cada 8 días te conectas, ¿no? Entonces, no, o sea, no debes de dejar que esas personas naturales que habla la palabra desanimen y te hagan dudar y que te hagan retroceder en tu caminar con Cristo. ¿Por qué? Porque para ellos, pues ya lo vimos, son cosas, es locura, eso es, dice, son necedad, no pueden entenderlo. Solo los que venimos a los pies de Cristo y entregamos nuestra vida lo podemos entender, que ya no podemos vivir separados de Dios, o al menos yo ya no me imagino mi vida separada de Dios, ¿no? Yo ya no lo puedo percibir, ¿verdad? Pero las personas naturales no lo ven así. Ahora, ¿cómo se ve la persona natural? Hagan de cuenta que nuestra vida es este círculo que ven en su pantalla, y entonces en la vida, en mi vida, estoy yo, ¿verdad? Sentado en el trono. Y Cristo, Dios, pues está fuera de mi vida. Así se ve la vida de una persona natural. O sea, saben que hay un Dios, a lo mejor dicen creer en Él, a lo mejor ni siquiera dicen que creen en Dios, pero Cristo está fuera de la vida de esa persona. Y el que está sentado en el trono es esa persona, entonces esa persona hace lo que quiere, hace lo que se le antoja, no le importa, no le importa si lastima a los demás, vive su vida como bien le place y como bien le parece. Y vamos a ver otro tipo de persona, ¿verdad? Que es el creyente carnal, ¿no? Entonces, en Primera de Corintios 3:1 dice,
Así que yo, hermanos, no está hablando a Pablo a los Corintios, dice, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces son creyentes, estas personas sí son creyentes, pero dice que son carnales, o sea, son como niños, son creyentes inmaduros, ¿ok? Y vamos también a ver este tipo de creyentes y sobre todo a veces cuando vemos este tipo de creyentes, a veces nuestro corazón se tiende a desanimar porque dices, ¿cómo si él va a la iglesia? Y yo lo vi fumando, ¿no? Lo vi fumando a 2 cuadras, ¿no? O cómo es que él va a la iglesia y yo veo que hace esto y yo no, o no, o a veces dices, "Ah, no sabía que esta persona era cristiana y yo lo conocí en una fiesta y ni te quiero platicar lo que estaba haciendo". No sé si me explico, o sea, va a haber creyentes que son carnales, que son inmaduros, que son como niños en Cristo, que realmente su vida apenas empieza como a cambiar. Entonces, no, y ahí entra la famosísima frase, ¿y eso qué es cristiano? Mira cómo se comporta. Entonces, ¿cómo se ve la vida de un creyente carnal? Ahora sí, si se dan cuenta, Cristo sí está dentro de su vida, Dios sí está dentro de su vida, pero ¿quién sigue sentado en el trono? La persona. O sea, sí ya Dios forma parte de su vida, y lo digo entre comillas, ¿verdad? Pero en realidad el que sigue sentado en el trono es la persona. ¿Por qué? Porque no sigue haciendo su voluntad. Realmente, vamos a ponerlo así, Cristo se convierte en su Salvador, pero no en su Señor. Y eso hay una gran diferencia. Cristo puede ser tu Salvador, pero puede ser que no sea tu Señor. Y ahí es ahí donde debemos preguntarnos, ¿realmente el Señor está enseñoreando mi vida? ¿Realmente Él la está dirigiendo o yo sigo sentado en el trono de mi corazón? Es como, esto se ve como, hagan de cuenta que tú invitaras a Dios a tu casa, que tú invitaras a Jesús y que le digas, ven Jesús, pasa a mi casa, pero nada más puedes pasar a la sala. No puedes entrar a las recámaras porque tengo un desastre y ahí no quiero que entres. Y obviamente Jesús no va a entrar porque Jesús nos respeta, ¿verdad? Jesús va a llegar a tu vida hasta donde tú se lo permitas. Y muchas veces tenemos áreas en nuestra vida donde no dejamos que el Señor entre y verdaderamente sea nuestro Señor. Le decimos al Señor, solo puedes entrar hasta aquí, pero de aquí para allá ya no. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, pero a veces somos como esos creyentes carnales. Realmente los que están señoreando nuestra vida somos nosotros mismos. Y a Cristo sí, lo tenemos como parte de nuestra vida, pero está ahí solo en ciertas áreas. ¿Ok? Y entonces no nos debemos como que pensar dos cosas, ¿no? Debemos de pensar si yo soy un creyente carnal, que no he crecido en Cristo, que no me he dejado moldear por Él, que no he dejado que Él se siente en el trono de mi corazón, ¿verdad? Debo de reflexionar si yo soy un creyente carnal y no tiene nada que ver con el tiempo que tú tengas de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque puede haber un creyente que lleve 10 años en la iglesia y sea un creyente carnal, inmaduro, que sea como niño, y puede haber un creyente que lleve 6 meses en la iglesia y que ya sea un creyente que vamos a ver ahorita, que es un creyente espiritual. Entonces, no tiene nada que ver con tiempo, más bien tiene que ver con la actitud que tú tienes, si tú te estás dejando moldear, si tú realmente has dejado que Cristo tome verdaderamente el control de tu vida. Y la otra cosa que tenemos que pensar es que si tú conoces un creyente carnal, no te desanimes. No digas, ay, muchas veces critican, es que es bien hipócrita, o sea, va a la iglesia y yo lo conozco en el trabajo como es. Ah, es que va a la iglesia y entonces tienes que estar conscientes que en la iglesia te vas a encontrar todo tipo de personas, estos 3 tipos de personas más bien. Incluso en la iglesia te vas a encontrar a la persona natural. ¿Por qué? Porque muchas veces van algunos porque los obligan. Yo era una de esas. Mi mamá está ahí de testigo.
¿no? Entonces a veces las personas van porque las obligan a ir a la iglesia y es una persona natural, las cosas que van a la iglesia, pero van porque los obligan. También vas a ver en la iglesia estos creyentes carnales, que no importa el tiempo, pero pues siguen batallando con cosas en su vida y también los vas a encontrar. Y también vas a encontrar al tercer tipo de persona, que es el creyente espiritual. Y dice en Primera de Corintios 2:15, sigue diciendo ahí Pablo, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Qué es esto? El espiritual sabe discernir entre lo bueno y lo malo. El espiritual y es un creyente maduro, ¿verdad? No es perfecto, ojo, porque también se puede equivocar, pero digamos que ya es un creyente maduro en la fe. Entonces, ¿cómo se ve esto? Justamente así. Está aquí, ¿verdad? Está mi vida, pero ¿quién está sentado en el trono? Cristo. Y ya yo me bajé del trono y entonces verdaderamente dejo que el Señor, que Cristo sea el Señor de mi vida. Ese es un creyente espiritual, ¿ok? Son creyentes que son maduros en la fe. Repito, no son perfectos, pueden equivocarse, claro que pueden pecar, pero sus vidas de verdaderamente reflejan, como leíamos, ¿no? Ya están crucificados juntamente con Cristo. Entonces, ya sus luchas, digamos que son otras, ya no son como de niños, ¿verdad? Ya sus vidas están más firmes, más cimentadas en la fe, ya entienden cuando igual ven a un creyente carnal y cuando ven una persona natural. Pero algo que debemos entender es que, como dice en 2 Corintios 5:15, y por todos murió, hablando de Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, por todos murió Cristo, pero de nosotros depende, ¿verdad? Si realmente queremos que Cristo tome el trono de nuestro corazón y que realmente no solo sea un salvador para nosotros, sino que sea verdaderamente el Señor de nuestras vidas. Y vamos a ver ahora el cuarto principio para permanecer firmes en la fe. Y es que debemos entender que tenemos tres enemigos como cristianos y cómo podemos vencerlos, ¿ok? Entonces, en tu caminar cristiano te vas a encontrar con estos enemigos y el primer enemigo es Satanás, ¿ok? En Primera de Pedro 5 del 8 al 9 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Otra versión dice, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Justo dice que aquí que el enemigo, el diablo, dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo podemos vencer este enemigo? Aquí en el mismo verso nos lo dice. Hay que someternos a Dios, hay que resistirlo, manteniéndonos firmes en la fe. Esta es la verdadera guerra espiritual. En la Biblia jamás habla que tú le patees la cabeza al diablo, ni que lo ates, ni que le hagas la guerra, ni como cuando jugábamos de niños, ¿no? Te declaro la guerra en contra de mi peor enemigo. No, o sea, la Biblia no habla de que tú le pises la cabeza al diablo, ni que te pongas a platicar con él. No, aquí dice que la verdadera guerra espiritual, dice, es resistirlo y mantenernos firmes en la fe. Otra versión dice, sometiéndonos a Dios. Esa es la verdadera guerra espiritual. Y entonces dice que el enemigo va a huir de nosotros, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Practicando el dominio propio y manteniéndonos alerta. ¿Por qué? Porque Satanás dice que es el padre de la mentira y va a querer venir a engañarnos, va a venir a querer a sembrarnos duda, ¿verdad? Va a querer venir a decir, bueno, ¿y para qué vas a la iglesia? No tiene caso.
ve cómo te va y así va a querer, dice que va a querer venir a sembrarnos pensamientos en contra de Dios. Entonces debemos de practicar el dominio propio, va a presentarnos tentaciones, ¿verdad? Para que podamos caer y podamos desanimarnos y su objetivo es alejarnos del Señor, pero lo que tenemos que hacer es resistir, someternos a Dios y mantenernos firmes en la fe. El segundo enemigo que vamos a enfrentar es el mundo, ¿ok? En Santiago 4:4 dice, oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el mundo se hace nuestro enemigo? Porque el mundo nos ofrece cosas que justamente nos alejan de Dios. Entonces, no podemos ser amigos del mundo porque ahí es muy claro. ¿Por qué? Porque ahí dice como que somos infieles, ¿no? Que es una persona infiel, que anda con otra persona, ¿no? Es como decirle, mira, Dios, sí quiero estar contigo, pero también quiero estar con el mundo. O sea, también quiero seguir así, alimentando mis malos deseos, mis malos hábitos. Sí te quiero a ti, Dios, pero también quiero esto. O sea, no podemos ser amigos del mundo. ¿Por qué? Porque nos volvemos enemigos de Dios. Entonces, ahorita vamos a ver, pero el mundo nos puede ofrecer muchas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios y que nos alejan de Él. En primera de Juan 2, verso 15 al 17 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, hay otra versión que dice, y estas son las cosas que el mundo nos ofrece, malos deseos, ambición de tener todo lo que vemos y orgullo por poseer muchas riquezas. Esa es otra versión que sustituye la pasión de la carne, lo que le llama la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida. Dice que esto no proviene de Dios. Entonces, si nosotros amamos al mundo, ¿verdad? Entonces, no somos amigos de Dios. La otra versión dice, no quieran ser ustedes como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen, porque entonces no aman al Padre, no están amando al Padre. ¿Ok? Entonces, no podemos amar las cosas que hay en el mundo. No podemos amar nuestros malos deseos, no podemos ser ambiciosos de envidiar a los demás, no debemos de ser orgullosos. Y sigue diciendo en el verso 17, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, todo lo que el mundo te ofrece es pasajero, siempre debes de tener eso presente y te va a traer una satisfacción momentánea, pero no va a llenar el vacío que hay en tu corazón, no te va a traer paz verdadera, no te va a traer gozo verdadero. ¿Por qué? Porque lo que el mundo te ofrece es pasajero, pero el que hace la voluntad de Dios dice que permanece para siempre. Entonces el mundo te va a seducir ofreciéndote cosas para desviarte de la voluntad de Dios. Romanos 12, verso 1 y 2 dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego, perdón, que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, aquí nos está diciendo el apóstol Pablo en Romanos que debemos dedicar nuestra vida a servirle, a hacer lo que él le agrada y que no podemos vivir ya como vive todo el mundo. O sea, no,
ah, quiero que sepan que nuestro corazón es muy influenciable, muy, muy influenciable. Entonces, si nosotros nos dejamos influenciar por lo que el mundo piensa, por lo que el mundo dice, por lo que el mundo ofrece, entonces sin darnos cuenta nos volvemos como el mundo. Entonces, por eso dicen, al contrario, o sea, no podemos vivir como vive todo el mundo. Al contrario, dice, tenemos que cambiar nuestra manera de ser y de pensar. Y entonces así dice que vamos a saber, a conocer la voluntad de Dios, es otra versión, a saber lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es bueno, agradable y perfecto. ¿Y por qué tenemos que cambiar nuestra manera de pensar? Porque, vamos, les voy a poner un ejemplo, o sea, allá en el mundo, por ejemplo, piensan, no, pero todos debemos amarnos, todo es amor. O sea, no importa si tú quieres amar un perro o quieres amar a otra mujer y aunque tú seas mujer o quieres, o si entre hombres quieren amarse, no, debemos de respetarlos. Sí, así piensa el mundo, pero nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios y esa no lo es. Antes de ahorita del estudio bíblico leía otra modalidad, decía, no es que ya no me acuerdo del término, dice, pero yo amo a los extraterrestres. Entonces, si yo quiero estar con un extraterrestre, tú no me puedes criticar. Y cosas tan absurdas como esa, donde justo así piensa ahora el mundo. Entonces, cuando tú piensas contrario al mundo, es difícil y complicado, ¿verdad? Porque te dicen, ay, no, eso ya no se usa, ya eso, ¿no? Debes de ser más liberal en tus pensamientos, pero nosotros no podemos vivir como vive el mundo. Nosotros tenemos que vivir como Dios quiere y hacer la voluntad de Dios que vemos que es buena, agradable y perfecta. El tercer enemigo que vamos a enfrentar es nuestra carne. Ya vimos que es Satanás, vimos que es el propio mundo y lo que el mundo nos ofrece y en nuestro tercer enemigo, digámoslo así, somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos una naturaleza caída. En Gálatas 5, en el verso 16 al 25, vamos a leer. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Entonces vemos ahí que nosotros tenemos pues esa naturaleza. Sigue diciendo verso 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Entonces vemos aquí, llegamos hasta el verso 18, y te vamos a seguir leyendo, pero vemos aquí que hay una lucha entre el Espíritu y nuestra carne. Entonces por eso dice, deben de dejar que el Espíritu Santo los guíe porque si no, en esa lucha, ¿verdad? Va a ganar la naturaleza pecaminosa y entonces van a hacer lo contrario a lo que el Espíritu Santo quiere. Entonces dice que es una lucha constante de estas dos fuerzas, pero cuando el Espíritu nos guía, entonces podemos, digamos, hacer lo que Dios quiere, ¿ok? Entonces podemos controlar esa naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros. Sigue diciendo el verso 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y creo que es súper claro, ahí dice, ¿no? Ahí dice, o sea, cuando
sigues los deseos de tu naturaleza pecaminosa y nos dice, los resultados son más que claros. Entonces, este es un termómetro ideal para ver cuando nuestra naturaleza pecaminosa le está ganando al espíritu, ¿verdad? Y ahí nos pone bastantes ejemplos de lo que puede hacer la naturaleza pecaminosa en cada uno de nosotros. Entonces, las peleas, los celos, los arrebatos de furia, o sea, un enojo desenfrenado, las divisiones, las discordias, envidias, borracheras, etcétera, no vienen de parte de Dios. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos de guiarnos, dejarnos guiar por el Espíritu. Sigue diciendo en el verso 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí, ya que vivimos por el Espíritu. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y ahí nos dice cómo vencer este enemigo, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la solución a esto? Dejarnos guiar por el Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Yo anteriormente les dije, ¿no? A veces dejamos al Señor que pase en ciertas áreas y no lo dejamos trabajar en toda nuestra vida, pero aquí nos está diciendo, dejemos que la guía del Espíritu, ¿verdad? Trabaje en cada área, en cada aspecto de nuestra vida. Y clavemos en esa cruz, ¿verdad? Dice, los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz esas pasiones y deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, igual, o sea, ese es el fruto que el Espíritu Santo da en nuestras vidas. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¿Ok? Ahora vamos a ver 4 amigos del cristiano. ¿Ok? Este es el otro principio. Vamos a ver, ya vimos los 3 enemigos del cristiano que nos pueden hacer que no permanezcamos firmes, pero vamos a ver ahora los 4 amigos del cristiano que nos pueden ayudar a permanecer firmes en la fe. Y el primero de ellos es el Espíritu Santo. Creo que ya lo estuvimos viendo en los versículos anteriores, ¿verdad? Pero dice en Efesios 3, 16 al 17. Pido en oraciones, Pablo, diciendo, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a, ya vimos en los versículos anteriores, si dejamos que Él guíe cada aspecto de nuestra vida, Él nos va a fortalecer con poder en nuestro interior. Y entonces vamos a poder echar raíces profundas en el amor de Dios y eso nos va a mantener fuertes. Acuérdense que estamos viendo principios para permanecer en Cristo. Entonces, si tú echas raíces profundas en el amor de Dios, nada ni nadie te va a mover de ahí. Van a venir las pruebas, van a venir obstáculos, van a venir críticas, van a venir personas, van a venir cosas a tu vida, pero nada te va a mover. ¿Por qué? Porque tú vas a echar raíces profundas. Por algo el Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque entonces les enviaré el Espíritu Santo y Él los guiará a toda verdad. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, dice que nosotros venimos a ser templo del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Y ese es espíritu, el Espíritu Santo es el que nos va a fortalecer, dice ahí, con poder en nuestro interior. Y entonces, ¿verdad? A Cristo habitar en nuestros corazones y vamos a echar esas raíces profundas, que nada ni nadie nos va a poder mover
del amor de Dios. El segundo amigo de cristiano que me va a ayudar a permanecer es mi tiempo con Dios. Y bueno, ¿qué es esto del tiempo con Dios? Es lo que yo le dedique principalmente a la oración y a la palabra de Dios. Ya tuvimos los estudios bíblicos pasados, estuvimos viendo la importancia de la oración, la importancia de estudiar la palabra y no solo eso, mi tiempo con Dios igual implica practicar las otras disciplinas espirituales que estuvimos estudiando, donde vimos que Dios nos ha provisto de estas disciplinas como unos medios de gracia para conectarnos con Él y para crecer en nuestra relación con Él, para crecer en nuestra vida cristiana. Entonces, este es otro amigo del cristiano que en mi tiempo con Dios me va a ayudar a permanecer. En Salmo 37, del verso 23 al 24 dice, el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Entonces, les vuelvo a decir, no somos perfectos, estamos en un proceso, ¿verdad? De santificación, ya lo vimos, de discipulado, pero si el Señor dirige tus pasos, dice que Él se va a deleitar en cada detalle de tu vida. Y aunque te tropieces, aunque caigas, aunque te equivoques, dice, no te vas a quedar ahí tirado, dice, nunca caerán, porque el Señor es el que va a sostener tu mano. Si tú pasas tiempo con Dios, no descuidas tu relación con Él, no importa lo que venga, Él te va a sostener de la mano y no te va a dejar que tú caigas. ¿Ok? El tercer amigo del cristiano es el dominio propio. ¿Ok? Y esto es vital e importante. Dice en segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ajá, entonces veíamos que igual el dominio propio es parte del fruto del espíritu. De otra versión dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino nos ha dado un espíritu de poder, amor y autodisciplina. Entonces el dominio propio es ese autocontrol, esa autodisciplina. ¿Y por qué es nuestro amigo? Porque justo nos vamos a controlar para no hacer lo que nuestra carne quiere. Ya vimos que tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, este dominio propio nos va a ayudar, ¿verdad? A hacer la voluntad de Dios, a no dejarnos controlar por nuestros malos deseos. Entonces, el Señor te ha dado un dominio propio y para que tú igual no bases tu fe en sentimientos. Eso es muy peligroso. Porque, ay, no, es que no tengo ganas, hoy no siento ir a la iglesia, no, hoy no siento orar, no, hoy no siento leer la palabra. No, cuando tú eres autodisciplinado, cuando tú tienes dominio propio, no importa cómo te sientas, tú buscas al Señor, tú te disciplinas en la oración, te disciplinas en el estudio de la palabra, no dejas de congregarte, así llueva, así no te tengas o no ganas. La autodisciplina te ayuda a permanecer. Y dice aquí en Proverbios 4 del 14 al 15, ya voy terminando, no hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, ni se te ocurra, no tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. El dominio propio va a ser eso, que tú te alejes del camino de los malos, que tú te alejes de los malos caminos. Eso es lo que te va a ayudar el dominio propio, que tú digas, no, ese camino no me conviene, esto no me conviene, no va conforme a la voluntad de Dios, que tú, el dominio propio, la autodisciplina va a hacer que tú te alejes de eso y que sigas avanzando, que no hagas lo que hacen los perversos. Y el cuarto amigo que tiene el cristiano, pues es la iglesia. Y no la iglesia como edificio, sino la iglesia hablando de otros creyentes. En Eclesiastés 4, del 9 al 10 dice, la verdad más vale dos que uno, porque sacan más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. Entonces, Dios
Nos creó como seres sociales para vivir en comunidad. Nadie puede estar solo y la palabra lo dice, es más valen dos que uno, porque si uno se tropieza, uno se desanima, uno cae, el otro puede levantarlo. Entonces, la iglesia, los hermanos en Cristo que Dios nos ha dado, otros creyentes, pueden ser una bendición en nuestra vida, porque si nosotros nos sentimos tristes, desanimados, esa otra persona puede levantarte. Y así tú, a lo mejor algún hermano en la fe, en Cristo, tú lo ves triste, desanimado, y Dios puede usarte para levantar a esa persona, para animarla, para que permanezca firme en su fe. En Gálatas 6 del 1 al 2 dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, miren, aquí vemos otra vez al creyente espiritual, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Entonces, dice que si otro creyente está pasando, está luchando con algún pecado, los creyentes que son espirituales pueden ayudarlo a volver al camino, ¿verdad? Y dice, pero ¿qué? Con ternura y humildad. O sea, no debemos de ser hermanos que juzgan, ay, no, mira, ya viste, ¿no? Y en lugar de traer restauración a la vida de esa persona, viene juicio y viene crítica y viene, es que de seguro ha de estar en pecado y por eso le está yendo así y de seguro por esto y juzgamos. Pero no dice, la palabra nos llama a ayudarlo a volver al camino con ternura y con humildad. ¿Y por qué con humildad? Porque nosotros no estamos exentos de alguna vez caer en algún pecado. Dice que también nos tenemos que ayudar a llevar las cargas los unos de los otros. No, veamos en las disciplinas espirituales qué tan importante es la disciplina de la confesión, ¿no? El poder confesarle a alguien que estás luchando con algo, que estás batallando o que estás en desánimo y que esa persona pueda ayudar a llevarte, a llevar esa carga, pueda ayudarte a levantarte cuando estás caído. Y dice en Colosenses 2, versos 6 y 7. Y ya con esto concluyo, ¿ok? Entonces ya vimos los cuatro amigos que tenemos como cristianos para poder permanecer y concluyo con este versículo. En Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7 dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen su vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Entonces ya nosotros recibimos a Cristo, que ya lo recibimos como Señor, como Salvador. Dice, ahora qué tenemos que hacer? Seguir sus pasos y nos tenemos que arraigar, nos tenemos que echar raíces profundas, dice, arraigarse profundamente en Él, ¿verdad? Y debemos ya ahora edificar, dice, toda nuestra vida sobre Él. Y nuestra fe, dice, entonces la fe de ustedes se va a fortalecer en la verdad. Entonces nuestra fe debe de estar fortalecida. Y entonces, dice, rebosarán de gratitud. Rebosar es como abundar, van a abundar de gratitud. Entonces, esta es la voluntad de Dios, que permanezcamos en Él, que no importa lo que venga, no importa si vienen problemas, si vienen obstáculos, si vienen críticas, si viene el desánimo, no importa lo que venga a tu vida, tú debes de permanecer en Cristo, porque permanecer en Cristo es la clave para poder recibir el premio que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. No debemos de basar nuestra fe en una emoción, ¿verdad? No es si tengo ganas o no tengo ganas, no, tampoco en nuestro propio esfuerzo. Ya vimos que tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece. Debemos de tomar nuestra cruz cada día y seguir a nuestro Señor,
porque créanme que vale mucho la pena. Jamás se van a arrepentir de seguir a Cristo y de permanecer firmes hasta que Él vuelva. Así que con esto terminamos el estudio bíblico.